Bienvenidos a Una Mirada Distinta. El podcast que desafía tu manera de ver las cosas. Yo soy Gonzalo Córdoba. Y yo soy Jonathan Valderas. Gracias por ser parte de nuestra audiencia. Y escucharnos como cada viernes. Bienvenidos al podcast Una Mirada Distinta, el podcast que desafía tu manera de ver las cosas. Y el tema que vamos a hablar el día de hoy es herramientas de conocimiento interior. Y para eso tenemos un invitado especial que es un guía espiritual y su nombre es Johan Vázquez. Bienvenido, Johan. Yo soy Gonzalo Córdoba y bueno, teníamos muchas ganas de esta plática que estamos teniendo aquí entre los tres. Vamos a arrancar. Pues adelante, cuéntanos de ti, cuéntanos de tu experiencia un poco para que la gente que todavía no te conoce, que se haya perdido de esta increíble oportunidad de conocerte, Johan, puedan empezar a saber quién eres. Cuéntanos, por favor. Bueno, muchas gracias, Jonathan, muchas gracias, Gonzalo, por esta oportunidad de estar aquí compartiendo todos estos aprendizajes y toda esta información que pues tanto puede servir para las personas que nos escuchen, para nosotros mismos, todo este intercambio que genera crecimiento en todos los niveles y en todos los aspectos. Mi nombre es Johan Vázquez, muchas gracias por la invitación y pues hoy vamos a hablar de lo que son las herramientas de conocimiento interior. ¿Y a qué se refiere ese? Yo lo escucho el tema y digo, wow, no, o sea, a mí me sorprende, estoy al filo de mi asiento. Digo, herramientas para el conocimiento interior o de conocimiento interior, se me hace un océano inmenso. ¿Cómo le explicarías a alguien que no tenga idea de esto acerca de este título tan sabio y tan bello? ¿Cómo se lo explicarías? Bueno, primero que todo, en el oráculo de los Delfos de la mitología griega hay una frase que dice, conócete a ti mismo. Entonces, se dice que si se conoce a sí mismo, si uno se conoce a uno mismo, uno puede comprender todo el universo. Entonces, pues uno se comienza a preguntar qué tiene que ver todo lo que sucede en el universo y qué tiene que ver con lo que sucede en el mundo interno. Pero pues resulta que todo está relacionado y todo está conectado. Lo que pasa es que uno muchas veces por vivir en la cotidianidad o vivir uno perdido en una cuestión de pareja o perdido en una cuestión de un trabajo o en una cuestión de alguna preocupación o de alguna cuestión de algo, cualquier otra situación exterior, uno se olvida de uno mismo y uno comienza a evitar como esa realidad interior. Entonces lo que pasa con las herramientas de conocimiento interno es que una herramienta es un puente, es una facilidad, no es un fin, sino es un medio con el que nosotros podemos llegar a entender y comprender más de esa realidad que está dentro de cada uno de nosotros. Y pues uno comienza a entender más de uno mismo y uno comienza también a entender su propia realidad y de ahí uno puede comenzar a transformar la realidad interna y a cambiar toda la realidad externa. Excelente, Johan. Y una pregunta para los que nos están escuchando y que puedan estar a lo mejor un poco perdidos, como yo lo confieso. ¿Qué es un guía espiritual o qué hace un guía espiritual? Cuéntanos, o sea, porque yo escucho guía espiritual y digo, wow, se escucha muy grande y quisiera saber cómo, ¿qué definirías tú como un guía espiritual? Ok. Bueno, primero que todo, todos nosotros tenemos una chispa divina, lo que permite que nosotros estemos vivos, lo que permite que nuestro corazón funcione, que nuestros pulmones funcionen, que las células estén en constante movimiento dentro de nosotros. Y esa chispa divina es la vida misma. Esa vida misma, pues es algo que no se ha podido como entender o comprender muy bien. Esa chispa divina que está dentro de nosotros mismos es una parte de la divinidad, una parte de Dios, lo que en otras culturas llamarían eso, Dios. Entonces, lo que pasa es que nosotros debemos de estar en contacto con esa chispa divina o con Dios constantemente. Entonces, para estar en contacto con Dios no deben de existir los intermediarios, no existen los intermediarios. Lo que son los curas, los sacerdotes, los chamanes, etcétera, no deben de existir porque la comunicación y la conexión con Dios es personal. Cada persona tiene su propia verdad, cada persona tiene su propia forma de tener esa conexión.
Pero entonces aquí lo que hace un guía espiritual es una persona que ha tenido una preparación en lo que es la parte del mundo interno. El mundo interno está compuesto por las emociones, los sentimientos, los pensamientos, los deseos, las creaciones, y ha estudiado mucho su mundo interno. Y ha tenido como un aprendizaje también de otras personas que llevan también más experiencia o también ha aprendido conocimiento de conocimientos ancestrales que van de boca a oído desde hace más de 5.000 años o 10.000 años. Y entonces uno como guía espiritual lo que hace es compartir todas esas formas y todas esas maneras de que la persona se pueda entender y comprender a sí misma. Entonces, un guía espiritual es más que todo, o sea, no es que sea uno un maestro, no es de que sea una persona que haya sido ascendida, que atraviese paredes, que levite, sino más que todo Claro. es una persona que puede ayudar a que la persona entienda y comprenda su propia realidad, que pueda ver todo el abanico de opciones que tiene en ese momento para que pueda tomar las mejores decisiones, para que pueda entender y comprender cuál es el trasfondo de esa situación que está viviendo. Qué buena explicación, ¿eh? A mí me respondió muchas inquietudes que podría haber tenido o que las personas que nos escuchan podrían haber tenido. Y me viene entonces un par de reflexiones. Recuerdo que en el budismo, en la sabiduría budista, la palabra universo y la palabra mente son la misma. Para mí es alucinante porque significa que el universo es nuestra mente y nuestra mente es el universo. Me llevaste a ese lugar, ¿no? Lo quería compartir, me fui a eso, lo recuerdo como un mensaje muy bonito que aprendí hace muchos años, lo cual me lleva a la pregunta que te quiero hacer, que tiene que ver con cómo te iniciaste en este camino. ¿Cómo es que hoy tenemos a Johan frente a nosotros y nos cuenta esto? Me encantaría escucharlo. Bueno, pues eso primero que todo lo que dices con lo de la mente, eso es una realidad, porque todas las personas tenemos a nuestra mente como si fuera una especie de imán, un magnetismo, ahí un magneto. Todo lo que nosotros tenemos en nuestra mente es lo que nosotros, resuena con lo que nosotros atraemos y resuena con nuestra propia realidad. Por eso es que si en nuestra mente tenemos carencia, pues entonces nos llega carencia. Pero si en nuestra mente tenemos abundancia, pues lo que nos va a llegar es abundancia. Es sencillo. Y en cuanto a lo que, y en cuanto a lo que dices de, ¿qué era lo otro? Disculpa, que... El camino de cómo llegaste, cómo... Bueno, en cuanto a la parte de las iniciaciones, se habla mucho en el chamanismo y en los caminos de conocimiento interno sobre las iniciaciones, pero las iniciaciones son más que todo lúdicas o como juegos, para que la persona pueda como, pueda como entender y darse cuenta que está en una especie de despertar o de camino. A lo mejor no todas las personas necesiten una iniciación para comenzar a entender y comprender su propia realidad y sacar todo su potencial interno. Pero una iniciación lo que hace es eso, es como una lúdica, como un ritual, como un juego donde la persona comienza a despertar y entender y darse cuenta que es toda esa sabiduría y todo ese conocimiento que tiene. Entonces no es que uno aprenda algo nuevo, sino que uno comienza a rescatar, a entender, a comprender y a despertar todo ese conocimiento y toda esa sabiduría que ya está y que ya existe en uno. En cuanto a mi camino personal, pues yo desde muy chiquitico estaba buscando, entendiendo, comprendiendo todas esas situaciones que son del ser, todas esas situaciones que son de las emociones, del mundo interno, de los pensamientos, de los sentimientos y de la parte de la conexión con Dios. Es algo que se va dando de forma natural, no es que uno se lo proponga o no es que uno diga desde hoy me voy a volver chamán o desde hoy me voy a volver un ser espiritual, porque todas las personas somos seres espirituales, todas las personas tenemos una forma de conectarnos con esa divinidad o con ese ser Claro. superior, o tal vez, o también hay personas que no quieren y que buscan ignorar esa parte, pero, pero pues desde pequeñito pues sí he estado en varios caminos de conocimiento, en varios grupos espirituales, he estado con varios maestros, he estado también con indígenas de allá de Colombia.
Y ¿De qué pues parte de Colombia eres tú, Johan? sí, yo soy de Bogotá, Colombia, del centro, de la ciudad central de allá. Bogotano. Ujú, bogotano, rolo, como dirían por allá. Entonces, pues en Bogotá, pues yo estaba buscando mucho conocimiento y siempre estaba buscando un maestro cuando era muy jovencito, cuando era, antes de ser adolescente. Y pues después conocí unos maestros que me enseñaron muchas cosas de meditación, de astrología, de plantas y estuve viajando por toda Colombia buscando como ese conocimiento y ese saber y no había tampoco entendido que parte de ese conocimiento y ese saber que debía de entender, que debía de adquirir estaba en Bogotá. Eh, había una comunidad que son los muiscas Mm. chipchas, que manejaban un conocimiento, una tradición ancestral de hace mucho tiempo y pues comencé a reunirme con ellos también y también me compartieron muchas cosas sobre tabaco, sobre ambil, sobre herramientas también, Sí. herramientas, medicinas y también pues estuve en otros caminos ya en otras partes de Colombia como el de la ayahuasca y otros caminos también como el del temazcal y otras lúdicas, diríamos, o otras formas también de conectarse con esa gran esencia y otras medicinas. Se les dice medicinas porque son herramientas que buscan curar el cuerpo y el espíritu, que se le Claro, dice me viene ahí el famoso sapo, ¿no? Bueno, hay muchas formas, ¿no? El peyote en México, el sapo. Qué fascinante. Este es un mundo que necesitaríamos, yo creo que varios episodios, ¿no? Aquí confieso que, como decimos en México, es mi mero mole. Me encanta todo lo que tiene que ver con estas lúdicas, estas prácticas, el trascender ciertos velos que quizás en el mundo racional no nos permitimos creer o ver, pero que cuando vamos abriendo la intuición, el corazón, lo sensible, descubrimos que son espacios llenos de aprendizaje, sabiduría y he de confesar que también podemos tener un poquito de miedo. Yo recuerdo la última vez que entré a un temazcal, que no fue hace tanto tiempo, fue más fuerte, mucho más fuerte ese último temazcal que la última vez que hice ayahuasca. Fue muy potente. En México decimos que, al menos en México decimos que el temazcal es el ritual de rituales, o sea, es el de las experiencias es de las más fuertes. Pero bueno, la ayahuasca y el sapo, la verdad es que también tienen lo suyo. Tema de otro episodio, yo creo que te vamos a tener que invitar a que vuelvas. Yo estoy fascinado. ¿Con qué continuamos, Jonathan? Claro, y yo soy un poco decepcionado porque dijiste que no levitas, entonces yo quería que levitaras aquí en el programa, ¿no? Sí, yo dije también se nos va a hacer, finalmente. Sí, por fin un guía espiritual levitando en el podcast, pero pues no. Y, y yo creo que esto te topas muy seguido con gente a lo mejor que es un poco escéptica en ese sentido y que a lo mejor no se permite, ¿no? Como que ver un poco más allá y es como que pues esto no es para mí. ¿Tú qué le podrías decir a esa gente de qué se está perdiendo? Pues las personas que se cierran a todo esto, pues simplemente que algún momento de su vida les va a llegar el momento, les va a llegar la oportunidad de acercarse a buscar entender, comprender, ver la vida desde otra perspectiva. Ya he estado dando talleres y cursos de astrología y de tarot. Entonces, en muchos cursos han ido alumnos que ya tienen 60 años, 65 años, son médicos, han sido muy escépticos toda su vida y ahorita están como que ya no saben como que qué más aprender o qué más conocimiento adquirir y entonces ahí comienzan a entender y a comprender una gran cantidad de cosas muy buenas, muy interesantes, que las comienzan a incorporar para sus vidas y resulta muy bien, resulta resulta un aprendizaje y un intercambio muy grande. Qué precioso, qué bello. Qué bello la imagen, ¿no? De gente que es muy racional, muy escéptica, que pueda dar ese salto, que puede ser incluso lo desconocido.
Johan, a mí me gustaría que empecemos a hablar entonces de qué son estas herramientas de conocimiento interno, para qué sirven, qué se necesita para desarrollarlas. Bueno, entonces, ¿qué es lo que se necesita para entrar a aprender una herramienta de conocimiento interno? Simplemente la urgencia interior o las ganas de poder entender y comprender más el universo por medio de una de esas formas. Entonces, una herramienta de conocimiento interior es como un esquema que muestra lo que es, un esquema que engloba todo el conocimiento del universo y tiene una forma de seguirse y de aprenderse paulatina y progresivamente en la que se va entendiendo esa realidad. Entonces nosotros en las herramientas de conocimiento interior vamos a ver lo que es el tarot, la astrología, la cábala, puede ser el chamanismo, también puede ser la meditación, eh, también puede ser, por ejemplo, el, el, el yoga. Hay muchas herramientas de conocimiento interno. Entonces, pues de las que yo manejo principalmente es el tarot y es la astrología. Entonces, el tarot, pues, no es, dicen, se escuchan muchas cosas en lo popular del tarot y de la astrología, pero básicamente son herramientas de conocimiento interno que nos ayudan a liberarnos, a zafarnos de cualquier atadura, sea atadura impuesta por el árbol genealógico, sea atadura impuesta por la familia, sea atadura impuesta por la pareja, sea atadura impuesta por sí mismo. Porque o sea atadura impuesta por el sistema económico, por el sistema cultural o por la misma civilización. Estas herramientas de conocimiento interno han sido perseguidas y han sido prostituidas, por así decirlo, durante muchos años, porque como son herramientas para que las personas despertemos y para que las personas entendamos nuestra propia realidad, pues buscan dañarlas, porque las personas mientras menos conozcan de sí mismos, más manipulables son. Más fácil se dejan poner o se dejan implantar falsos ideales, falsas ilusiones, falsos supuestos, porque es como si dijéramos que toda la persona va a ser feliz cuando tenga un carro, cuando tenga un trabajo fijo, cuando tenga una esposa o hijos, y que todo el mundo tiene que ser así. A lo mejor no todo el mundo tenga que vivir eso, que todo el mundo tiene que ser feliz con la Coca-Cola, que tiene que sonreír con la Coca-Cola, que tiene que ser muy saludable, no sé, de una forma u otra que el sistema nos imponga. Entonces, por ese mismo motivo es que las herramientas de conocimiento interior han sido perseguidas, han hablado mal de ellas. Pero hay algo que se llaman los grupos herméticos esos grupos herméticos, esos grupos espirituales han estado guardando este conocimiento y esta sabiduría de boca a oído durante milenios. Entonces, este conocimiento y esta sabiduría, pues en el pasado era para personas neófitas, para personas que eran escogidas de una forma muy selecta y se les comenzaba a dar esa sabiduría y ese conocimiento. Pero ahorita estamos en una época muy interesante donde toda la sabiduría y todo el conocimiento, bueno, perdón, toda la información está en todas partes. Es Claro. solamente poder tener como una forma de darle un seguimiento a toda esa información, convertirlo en conocimiento, interiorizarlo y de ahí convertirlo en sabiduría. Ujú. Entonces, porque es muy diferente estarse alimentando constantemente de información y no hacer nada con ella. Se queda solo en información y el universo está lleno de información. Pero cuando se tiene esa información y se lleva y se entiende y se comprende con un nivel alto de conciencia, se convierte en conocimiento. Y cuando ese conocimiento se lleva a la práctica, se genera la experiencia y se genera la sabiduría, porque ya estoy haciendo algo nuevo con ese conocimiento que tengo, se llama entonces sabiduría. ¿Qué es lo que pasa entonces, por ejemplo, con el tarot? El tarot engloba lo que es el conocimiento del universo. Resulta que nosotros estamos en este mundo por algo que se llama experimentar, experienciar, vivir Ujú. cada experiencia con la máxima cantidad de conciencia. Entonces, por ejemplo, a nosotros nos puede llegar un amigo y decirnos que tuvo una pérdida en su vida
y nosotros podemos decir, ay, pues sí, sí, debe ser algo feo lo que usted está sintiendo, y nos podría describir con los más, hasta con el más íntimo y más específico detalle qué fue lo que le pasó con esa pérdida. Pero aún así, nosotros no sabríamos realmente esa persona que vivió, a menos que nosotros vivenciáramos ese estado de pérdida. Claro, hasta que lo vivimos, ¿no? En carne propia. Entonces, por eso es que nosotros estamos aquí en este plano, para vivir y para vivenciar en carne propia cada una de esas experiencias. Resulta que cada una de esas experiencias es un nivel de conciencia y es un modelo de conocimiento interno. Entonces aquí vamos a comenzar a hablar del tarot, porque cada carta, cada arcano, cada carta es un arquetipo. Un arquetipo es un modelo de conocimiento interno. O sea, cada carta, en cada carta está englobado un nivel de experiencia fundamental. Entonces, también, pues a mí me gusta mucho tomar de referencia las novelas. Por ejemplo, las novelas, las personas ven las novelas y siempre es lo mismo. Entonces, pero ¿por qué las personas ven las novelas y siempre es lo mismo? Y siempre uno ya sabe que Luis Alfredo se casa con la Josefina y que ya uno ya desde el principio sabe todo eso. Pero ¿por qué uno anda viendo eso? Entonces resulta que cada personaje de una novela encierra un estado de conciencia, encierra un nivel de conocimiento. Entonces uno consciente o inconscientemente se comienza como a identificar con uno de esos personajes que uno necesita aprender más o con el que uno se identifica o bueno, o lo que sea. Entonces, eso es una de las situaciones. Pues resulta que cada carta representa un arquetipo, un modelo de conocimiento y de conciencia. Entonces, nosotros en las cartas de tarot, pues vamos a ver esas situaciones. Por ejemplo, una situación de una pérdida puede ser el arcano o el arquetipo 16, que sería este. Muy bien. Esta carta es de una torre, se llama la torre fulminada en otros tarots. El tarot que tengo aquí es el tarot egipcio. Entonces es como una torre a la que le cae un rayo y se están cayendo las personas ahí. Entonces, ¿qué es lo que representa esto? Esto representa que esos estados de conciencia donde se tiene una estructura y esa estructura está mal y las cosas se pierden, se dañan. Cuando uno se cae, cuando uno lo roban, cuando pasa una situación. No es tanto por lo que pasa al exterior, sino por lo que se genera en el mundo interior. O sea, esa impresión de sentir la pérdida. O por ejemplo, cuando uno tiene un éxito, o cuando uno tiene una ganancia, o cuando uno tiene una victoria, que sería el arquetipo número 7. Entonces está el arcano del triunfo. Este es, está aquí. Muy bien. Ahí. El arcano del triunfo, que es una persona que está sobre un carro montado y el carro lo está llevando dos esfinges, una de color claro y la otra de color oscuro. Y él tiene en sus manos una espada y tiene un báculo y tiene arriba el sol y unas alitas. Entonces eso lo que representa es que la persona tiene la seguridad y tiene todas las de ganar porque va enfocado, perdón. Perdón. Sin Entonces, problema. porque la persona va enfocada, porque la persona sabe lo que quiere, a dónde va y de dónde viene. Y conoce las herramientas que tiene en sus manos y las maneja. Entonces, de eso se forma el éxito. El éxito no es suerte, sino el éxito es cuando se manejan, se conocen todos los factores, todas las situaciones, los recursos y se utilizan en una misma dirección, podría decirse. Entonces, lo que el tarot lo que nos muestra son arquetipos, que son estados de conciencia, estados y niveles de conciencia. Y se les dice también arcanos, porque un arcano es algo que está oculto, algo que está escondido. Y ese conocimiento por ejemplo, que sale en esta carta, no es para todo el mundo, sino que es para la persona que medita y que lleva una especie de experiencia con ese arquetipo, que uno lo medita, lo revisa, lo mira en su vida cotidiana y es un estudio con meditación, con mantralización y con estudio de los sueños. Entonces es un camino, mejor dicho. Eso es lo que pasa con el tarot. Y también nosotros manejamos arquetipos o máscaras o estados de conciencia o roles como los de las novelas. Manejamos esos tipos de máscaras con nuestra pareja. Tenemos una forma de ser. Tenemos otra máscara u otra forma de ser en nuestro trabajo.
en nuestra casa, con nuestra familia, con la sociedad. Y la idea es que nosotros entendamos y comprendamos todos esos estados, todas esas máscaras, todos esos niveles de conciencia. O hay uno que predomina por lo general en todas partes. Entonces, al entender y comprender, nosotros estamos entendiendo esa realidad y ya al comprender esa realidad comenzamos a transformarla. Eso es lo que pasa con el tarot. Si se ha escuchado que el tarot es un oráculo, eso es por añadidura, porque todo este conocimiento y toda esta sabiduría está reposando en lo más profundo de nuestro inconsciente. Entonces el psicólogo Carl Jung habla del inconsciente colectivo, que es la sumatoria de todo el conocimiento y de de todo el saber de la humanidad que reposa en unos arquetipos. Y esos arquetipos pues se maneja un lenguaje que es simbólico y arquetípico, así. Entonces, por eso es que todo esto está muy relacionado con los sueños, todo esto está muy relacionado con los sucesos y con las situaciones que le pasan a la persona. Sí, Johan, y está demasiado interesante. Y yo tengo dos preguntas que me surgen en este momento. La primera, quisiera hacerte la primera y luego la contestes y luego te hago la segunda, es que ahorita que me cuentas todo eso, o sea, me parece como que tiene que haber una preparación para la persona que me vaya a ayudar con el tarot, ¿no? Entonces, ¿cómo yo, por ejemplo, identifico? Porque, pues, en todos lados, hasta si tú vas a la calle, vas a encontrar postes con número de que lectura de tarot, ¿no? Entonces, ¿cómo yo puedo identificar quién sí está preparado y quién no está preparado o puedo ir con el que sea? ¿Cómo es esto? Bueno, sí es necesario que se tenga una preparación. Esa preparación es haber tomado estas cartas como una herramienta de conocimiento interno, o sea, algo propio, y no solamente como un oráculo. Una de las formas para saber es que la persona se lea el tarot a sí misma, porque primero esta herramienta tiene que servir para mí mismo, para guiar mi propio camino. Yo la debo de utilizar en mí mismo. ¿Por qué? Porque si yo la puedo utilizar en mí mismo, quiere decir que yo sé apartar lo que son mis pensamientos, mis deseos, mis sentimientos, mis emociones en una lectura. Y yo soy imparcial y me conecto desde mi centro y desde mi chispa divina para poder leer las cartas y no interpretarlas. Porque en el momento en el que yo me pongo a tomar una parcialidad en una lectura, entonces estoy perdiendo, porque me estoy abocando a lo que sería mi ego. Entonces hay lecturas en las que las personas les preguntan que cómo le fue en su lectura y les dice, la persona responde, me fue súper bien, me dijeron todo lo que quería escuchar. En las cartas, pues no es Típico. tanto para decir lo que las personas quieran oír, sino es para que definitivamente se vean esas herramientas a conciencia que las personas tienen para transformar esa propia realidad y para poder sacarle provecho a esa situación que están viviendo en sus vidas. Entonces, en conclusión, una buena forma sería que la persona sea capaz de leerse el tarot a sí mismo. Claro, y es buenísimo y es congruente con el típico dicho de que no podemos dar lo que no tenemos, ¿no? Necesitamos primero, en la línea en la que vienes platicándonos, pues ser el propio conejillo de Indias, ¿no? ¿Cuál era la siguiente pregunta, Johan? Perdón, Jonathan. Sí, la segunda pregunta que tenía es que, pues mucha gente se imagina, o sea, yo también me he imaginado que, pues la lectura del tarot es como que te van a decir tu futuro, ¿no? Lo que te va a pasar. Entonces, ahorita me queda un poco más la idea de que no se trata como del futuro, sino se trata como de que conocerte a ti mismo y lo que te está pasando en este momento, ¿no? No algo que te vaya a pasar de que vas a tener éxito, vas a tener fracaso, ¿no? Así es. Pues hay un tarotista y poeta y- y un líder espiritual también que se llama Alejandro Jodorowsky. Él, Claro. él es una de las personas que también dice que el tarot no se lee para averiguar el futuro, para saber qué va a pasar. Pero dentro de mi experiencia personal, sí puedo decir que nosotros el tarot lo podemos utilizar como una especie de Waze o de mapa de Google Earth, donde nosotros vamos a ver el tráfico que hay. Entonces, si yo me voy por acá, si tomo esta decisión, entonces por aquí las cartas me están diciendo qué podría llegar a suceder. Entonces, ya conciencia,
ya voy a saber qué herramientas voy a utilizar para trascender esa situación o para manejarla. Porque, por ejemplo, preguntarle al tarot si me voy a ganar, no sé, si voy a tener un ascenso, el tarot no es que vaya a decir que si va a tener el ascenso o no va a tener el ascenso. Lo que el tarot va a decir es cómo puede manejar las cosas para obtener el ascenso. Más que todo Mm, sería eso. valiosísimo. Hablando de Jodorowsky, tiene unos libros alucinantes, tiene un par de libros donde habla de muchas otras cosas de teatro, de poesía, de la vida y del tarot, y tengo varios, coincido contigo. De hecho, el tarot de Jodorowsky es muy potente, muy interesante. Los que no lo conozcan por ahí, búsquenlo, es una herramienta interesante también. Así Y es. a mí me surgía aquí un poco como también tratando de abogar por la gente que nos escucha. Yo sé que tú, además de ser tarotista, eh, tú eres astrólogo, también sé que lees los registros akáshicos. Eh, ¿Cuál de estas otras herramientas nos puedes compartir para que te sigan conociendo y para que nos sigas inspirando? ¿Qué otros caminos? ¿Qué se te antoja? Es tu caso, obviamente, adelante. Tú cuéntanos, ¿cuál crees que sea otra herramienta que le podemos dejar aquí a las personas para que se inspiren y te busquen, por supuesto? Bueno, lo que nosotros también tenemos, bueno, rápidamente para terminar con lo del tarot, Sí, entonces adelante. las personas, lo primero que aprende una persona, lo que primero que debe aprender una persona que comienza a estudiar el tarot es a leérselo a sí mismo, ya después aprende a leérselo a los demás. Y por último, cada persona va construyendo su destino de acuerdo al nivel de conciencia de las decisiones que tome. ¿Listo? Bien, y en cuanto a la parte Buenísimo. de la astrología, pues la astrología es otra herramienta muy poderosísima, y muy buena y muy bonita que viene pues también de hace muchos años. Es la astrología occidental. Entonces nosotros vamos a ver que la astrología no es tanto la que se ve en las revistas, porque eso habla de muchas generalidades que no funcionan. Pero la astrología realmente está con base a la fecha, hora y lugar de nacimiento de cada persona. Porque ese momento en el que la persona nace, el momento en el que se nace, se recibe el primer aliento. Cuando se recibe el primer aliento, entonces el ser recibe como la impresión de cómo estaba la configuración energética de ese momento. ¿Quién lleva, quién lleva la representación de esa estructura energética del momento? Pues los planetas. ¿Por qué? Porque en los planetas están marcados los ritmos, los ciclos, las secuencias y las intensidades a las que nosotros estamos conectados y enlazados. Porque hay un dicho que dice, como es abajo, es arriba, como es arriba, es abajo. Ese dicho lo que nos quiere decir es que todo está conectado por unas reglas, unas leyes. Si nosotros quisiéramos ver cuáles son los patrones que rigen el universo, nosotros podríamos mirar a nivel macrocósmico los planetas o a nivel microcósmico nosotros podríamos ver los procesos celulares, los procesos atómicos y nosotros comenzaríamos a entender todo eso, porque es como una especie de fractal que se replica y se multiplica hacia el macrocosmos o un fractal que se replica y se ve hacia el microcosmos. Entonces nosotros podemos comenzar a entender todos estos patrones. Si nosotros, nuestro sistema solar entonces está regido por esas intensidades, frecuencias, ritmos y cada planeta es diferente. Un planeta es más rápido, otro planeta Mm, es más lento, otro planeta más es más denso. grande, otro planeta es más denso Ujú. y nosotros estamos dentro de esa configuración energética, por así decirlo, que la astrología es una pseudociencia porque pues no se puede, hasta el momento no hay una herramienta para comprobar cuánto es la fuerza que emite Saturno sobre una situación determinada o etcétera, porque ahorita no hay la forma, pero sí, pero sí hay algo que se llama las relaciones, las relaciones en todo el universo y en este caso con nuestro sistema solar. Entonces, pues ya poniéndolo así más aterrizado, en la carta astral es como una especie de fotografía de cómo estaban esos planetas en el momento en el que nosotros nacimos. Eso lo que nos va a mostrar es la estructura de nuestro mundo interno a nivel espiritual, a nivel emocional, a nivel mental
donde salen todas las habilidades, capacidades, todas las debilidades que nosotros tenemos y nos muestra y nos da, es como una bitácora para esta existencia y nos muestra también la misión de vida. O sea, la carta astral es algo muy completo. Pues por aquí tengo rápidamente un ejemplo de una carta astral. Entonces lo voy a poner así. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una carta astral. Y en la carta astral, nosotros vamos a ver que hay muchos símbolos. Entonces, lo que hace el astrólogo, ahorita esta carta astral la puede sacar cualquier programa por internet, cualquier programa, cualquier software, pero lo que hace el astrólogo es leer qué es lo que representa y qué es lo que significan todos estos símbolos. Entonces, por ejemplo, una pequeña partecita de la carta astral es donde está el sol. Por ejemplo, este sol está en Capricornio, entonces esta persona es Capricornio. Y eso es lo que nos hablan las revistas. La persona es Capricornio, o es Tauro, o es Virgo, o es Géminis, pero se olvidan de de las 12 casas, de los 12 signos, de todos los demás planetas y además de eso, las interacciones entre un planeta y otro. Entonces, esto es lo que nos marca, por ejemplo, esta carta astral. Es el ascendente, que es donde sale el sol, el medio cielo, que es la parte como profesional, o es la parte donde la persona también brilla, el descendente, que tiene que ver con los otros, las relaciones, y el bajo cielo, que es la parte de las raíces de la persona. Si nosotros nos paráramos en el mar y vemos una línea, el horizonte sería este sería el horizonte. Por la mitad de la carta. Así es, entonces este sería el horizonte. Y lo que nosotros veremos arriba es toda la parte de la bóveda celeste. Entonces, si la persona nació, digamos, a las 6 de la mañana, el sol debería estar por acá. Si la persona nace al mediodía, el sol estaría por acá. O si la persona nació como a las 6 de la tarde, el sol estaría acá. Esta persona de la carta astral nació a las 2:55 de la mañana, entonces el sol está por aquí, en la madrugada. Entonces, aquí nosotros comenzamos a entender muchas cosas. Por ejemplo, la apariencia de una persona está marcada por el ascendente, porque es como si nosotros nos levantáramos en la mañana y vemos a las 6 de la mañana el día nublado. Entonces decimos, uy, este día va a estar nublado, este día va a estar triste. Entonces, esa es la apariencia del día. Lo mismo el ascendente. Si el ascendente de esta persona es escorpión, entonces esta persona nos va a dar como una apariencia de ser escorpión. ¿Listo? Claro. Entonces, por ejemplo, el sol lo que marca es la vitalidad, la energía y la esencia de la persona. Mercurio es cómo piensa la persona. Venus es cómo ama la persona, la necesidad afectiva, la necesidad que tiene la persona para disfrutar el amor. La luna tiene que ver con la parte emocional, con la parte de la relación con la madre, la infancia y la reacción emocional. Entonces, es muy interesante. Hay muchas cosas que se pueden entender y que se pueden ver de la parte de la astrología. Y estos estudios se pueden hacer también. Una carta astral nunca cambia, siempre se queda así, pero estos estudios se pueden ver, por ejemplo, cómo se han movido los planetas hasta el momento. Hay otros estudios que se llaman la carta astral de cumpleaños o retorno solar que llaman. Hay otro también estudio que se hace en la que se ponen dos cartas astrales, por ejemplo, para pareja, que se llama sinastría, y también se puede hacer para un negocio o para sociedades que se quieran hacer. Es muy interesante de todo lo que se pueda llegar a entender y a comprender con astrología. No, hombre, pues fascinante. Yo, por cierto, tengo tiempo que tú y yo venimos haciendo algunas cosas, Johan, y cada reunión, cada vez que me has, con tus servicios, con tu sabiduría, realmente el que no lo haya hecho, yo los recomiendo, al menos una vez en la vida, tienen que vivirlo porque lo que revela esta carta astral son cosas que tú ya intuías, son cosas que quizás ya estaban en tu mapa de alguna vez, de alguna manera lo habías visto o sentido, pero cuando alguien como Johan te lo muestra con tanta certeza, es escalofriante a veces, las cosas con las que uno se enfrenta cuando ves tu carta astral en la manera en la que tú lo haces. Y algo que me gustaría que la gente sepa es que en mi experiencia trabajando con Johan es que es muy generoso, realmente muy, muy, muy generoso con su tiempo, con la calidad de su trabajo, así que altamente recomendable.
Y bueno, Muchas también recordarles, aprovecho este pequeño anuncio para decirle a la gente que por favor nos busquen en redes. Estamos como @una mirada distinta podcast. Si desean conectar con nosotros, pueden buscarnos en Instagram. También estamos en todas las plataformas donde se puede escuchar un podcast, como iTunes, Spotify y demás. Así como en la versión con video en YouTube, yo les recomiendo que también vean particularmente esta sesión, este episodio con Johan, porque nos presentó en pantalla una carta astral y algunas cartas de tarot, así que para que vean el complemento y lo vean también a él y nos vean y estemos en contacto. Así que mándenos sus mensajes, sus comentarios, peticiones de temas, estamos en esto. ¿Con qué seguimos, Jonathan? Sí, claro. Yo creo que también más de uno ya está como curioso de al menos como que conocer su carta astral o que le lean el tarot, etcétera. Entonces, Johan, ¿tú haces estos servicios y dónde te podrá encontrar la gente? Sí, yo en estos momentos hago las lecturas vía WhatsApp o vía Messenger de Facebook y entonces me pueden encontrar ahí en Facebook como Johan Vázquez, Johan Vázquez, Vázquez con SZ. Y también pues puede ser por el número del WhatsApp, no sé si por ahí lo ponen o lo digo o cómo es. Si O, quieres decirlo, como quiera lo vamos a poner en las notas del programa. bueno, si lo ponen, bueno, ese 55 32 31 56 29. Una, una, mm, una consulta toma entre hora y media, 2 horas aproximadamente. Y, mm, pues eso principalmente, pues sí, muchas gracias Gonzalo, pues yo la verdad sí disfruto mucho también de hacer esto, por eso es que soy así como dice, generoso. No es tanto lo generoso, sino porque lo disfruto, me gusta mucho hacer todo esto. Sí, sí, sí. Oye, ¿no podríamos ir cerrando, terminar este episodio sin algunas prácticas que nos quieras regalar, aprendizajes, cosas muy, muy del día a día que tú consideres que nos puedas dejar, tanto a nosotros como a la gente que nos escucha? Nos encantaría, no sé si se me escapa algo, Jonathan, pero a mí al menos me dan Sí, ganas, ¿no? De ver qué tarea nos dejas. exacto. Bueno, primero que todo, nosotros estamos en una época un poco difícil, pero las épocas difíciles y las épocas de crisis también generan oportunidades. Nosotros ahorita tenemos una oportunidad grandísima de enfrentarnos a nosotros mismos, porque uno por lo general evade la propia realidad en un trabajo, con la pareja o en muchas situaciones, pero ahorita todo esto de la contingencia y todo esto de estar encerrados nos ayuda a que nosotros nos estemos viendo, que nos estemos viendo a nosotros mismos. Pues una buena tarea podría ser que cada uno tuviera un espacio de meditación y de recapitulación de lo que ha sucedido en todo el día. La idea es quedarse en un lugar tranquilo donde pueda tener uno la espalda derecha, estar cómodo, cerrar los párpados y estar poniendo en la mente cuáles son los pensamientos que se tienen, cuáles son los sentimientos, cuáles son las emociones y cuáles son los deseos que se tienen en ese momento. Y así de sencillo. Al otro día uno se siente y vuelve y observa lo mismo. Al cabo de unos 4 o 5 días uno va a comenzar a entender alguna cantidad de situaciones. En qué es en lo que eh, nuestra vida, nuestras aspiraciones y nuestros sentimientos, emociones en torno a qué giran, a qué están girando. Entonces nosotros vamos a comenzar a entender y a comprender muchas realidades de nosotros mismos. Y la idea es que nosotros, dentro de todo eso que nosotros estamos viendo, lo más importante es que evaluemos si nuestro pensar, nuestro sentir y nuestro actuar van en la misma dirección. Entonces, esa sería como la primer tarea. Y dentro de eso es estar buscando esa conexión íntima con Dios, ese diálogo con Dios, como la oración. Ojalá se pueda hacer la oración en la que se agradezca
se agradezca siempre se tiene que agradecer, y en la que se haga una pequeña petición y se haga una especie de confesión interna ahí con Dios. Eso sería como la primera tarea, una meditación, oración. Me Excelente. encanta. Y, a ver, Johan, y a lo mejor la gente se va a preguntar de que, bueno, ya lo hice estos 4 días y me di cuenta de algo muy especial, no sé, por ejemplo, me di cuenta que siempre termino los días enojado o estresado o lo que sea, ¿no? De ahí, ¿qué seguiría para esa persona? Entonces ya de ahí seguiría pues tomar alguna herramienta de conocimiento interno para poder manejar eso. Entonces cada persona tiene una forma diferente de hacerlo. Por ejemplo, el enojo, la ansiedad. Entonces se puede manejar, por ejemplo, con meditación, con respiración, con ejercicio. Se puede manejar con... hay otras personas que necesitan alguna forma creativa para manejarlo, dependiendo la particularidad de cada persona. Eso es. A mí me encanta, me Excelente. fascina. Te confieso que me quedé con ganas de escuchar más acerca de los registros akáshicos. Tengo algo vagamente de conocimiento. He leído un par de libros, se me hace un tema fascinante. Así que lo que nos propongo es esto. Te voy a comprometer aquí, mientras todos nos escuchan, para que vuelvas y hablemos un poco más de estas herramientas de conocimiento interior. Particularmente a mí me encantaría escuchar más, por supuesto, de lo que ya hablaste. Podemos hablar de tarot, pero también explorar juntos un poco más acerca de los registros akáshicos, que creo que los que no lo conozcan les va a encantar también. Así que no me gustaría irnos sin recomendarles muchísimo a Johan. Les repito, increíble la experiencia. Ya llevamos varios años. ¿Cuántos años hace que nos conocemos, Johan? Ya creo que serán unos... ¿Cuántos serán? Como 4 más o menos, yo creo. 4 o 5, ¿no? Yo creo que tenemos un rato ya en esta danza que se llama vida. Así que pues un placer. ¿Qué más? ¿De los registros acá, chicos? ¿Hay algo más que nos quieras dejar? ¿Algún otro mensaje con el que te quieras despedir? Pues eso, que aprovechemos el tiempo, porque el tiempo es sagrado. No hay dinero ni oro que pague el tiempo que nosotros tenemos en este plano y en esta existencia. El tiempo es de lo más valioso, así que así estemos solitos o así estemos encerraditos, que lo aprovechemos, que lo ocupemos, y que no estemos mirando tanto afuera, sino que busquemos más mirar adentro. Ahí hay muchas claves. Hay muchas, ¿eh? Qué regalazo nos acabas de dar. Excelente. Bueno, muchas gracias por escucharnos. Como quiera, vamos a dejar en las notas del programa, vamos a dejar el Facebook de Johan y también vamos a dejar el teléfono para que ustedes se contacten por WhatsApp y si quieren hacer una lectura o si quieren tener su lectura de tarot o su carta, que me dijiste, la carta astral. La carta astral. Excelente. Y yo voy a ser el primero que va a contactarte, Johan, porque que ya quiero mandar ahí WhatsApp. Claro que sí, con mucho gusto. ¿Y con qué nos despedimos, Gonzalo? Bueno, darles las gracias por escucharnos. Nos fascina que estén siendo parte de este proyecto. Yo me siento que seguimos estrenando, Jonathan, aquí con este programa, este podcast que se llama Una Mirada Distinta. Nos encanta que nos escuchen. Por favor, tenemos muchos más temas, más invitados. Recuerden que este es el podcast que desafía tu manera de ver las cosas. Salimos todos los viernes, así que estén pendientes, por favor, y déjenos sus comentarios, sus sugerencias de temas. Si ustedes conocen o son alguien que quiere visitarnos en el programa, por favor, no duden en hacerlo. Las puertas están abiertas y con eso nos despedimos. Gracias, Jonathan. Gracias, Johan. Que estén muy, muy bien. Muchas gracias. Éxitos. Hasta luego. Hasta luego. Escúchanos en Spotify, Anchor, Google Podcast y Apple Podcast como Una Mirada Distinta. Recuerda que también puedes vernos en nuestro canal de YouTube. Suscríbete, deja tus comentarios y tus sugerencias acerca de los temas que te gustaría que hablemos. Encuéntranos en redes sociales como Una Mirada Distinta Podcast en Instagram, Facebook y Twitter.
Envíanos tus sugerencias, comentarios y mensajes de voz por Instagram para incluirte en nuestros episodios. Espera un episodio nuevo los viernes. Te invitamos a ser parte de nuestro grupo privado de Facebook, Una Mirada Distinta Podcast, en donde podrás interactuar directamente con nosotros. Sugerir nuevos temas o simplemente debatir tus puntos de vista acerca de los temas que hemos hablado. Tu participación es muy importante para nosotros. No olvides suscribirte y escuchar nuestros episodios anteriores. Sé parte de nuestro proyecto. Recomiéndanos con tus familiares y amigos. Gracias.